Bienvenidos a este especial de Halloween 2024. Pónganse cómodos para escuchar más de una hora de relatos de miedo reales. En las casas de retiro, cosas extrañas suceden. Cosas paranormales que a lo mejor pensábamos que ahí no sucedían. Prepárate para escuchar el relato Terror en la casa de retiros. Eso sucedió en la misma casa de retiros a donde a Christy se le apareció la mujer de blanco. Este era un grupo de alabanzas en el cual su cabecilla es Omar. De hecho, Omar es amigo mío incluso. Aquel ministerio de alabanza tenía que servir en un retiro. Pero para esto, los integrantes del ministerio de alabanza, ya sea batería, piano, guitarra y más, debían ir una noche antes para preparar todo y así no andar corriendo a última hora. Esto sucedió un día jueves por la tarde, casi noche. Los integrantes del ministerio de alabanza llegaron a aquella casa de retiros, una casa grande con un patio enorme, una casa de retiros que está cercada con un muro o tapial que la rodea. Quizás son 2 manzanas o 3 manzanas de tamaño de esta. Aquella casa de retiros tiene un gran salón principal. Al final, a la derecha, se encuentra la cocina. Bajando un medio pasillo está el comedor, y así sucesivamente. Donde está el salón principal, no hay una pared que divida hacia el patio, sino solamente hay unas plantas, un jardín. Aquella tarde-noche, básicamente ya era noche, los jóvenes se apresuraron y comenzaron a preparar todos los instrumentos, a preparar cada lugar que iban a utilizar para el retiro, ya sea capilla, ya sea en el área del comedor, en el patio o también el salón principal, que era donde tenían básicamente todos los instrumentos. ¿Qué sucedió? Ya habían preparado todo aquella noche. Cuentan que ellos se quedaron en aquel salón principal que no tiene una pared que divida el patio. Omar, como lo dije anteriormente, el vocalista del grupo, no podía dormir. Ya era un poco tarde, alrededor de las 11:30, casi medianoche. Solamente reflejaban las luces del alumbrado público de la calle. Ellos descansaban en aquel salón principal, a unos cuantos metros de la tarima donde estaban todos los instrumentos. Sucedió pues que de repente se escuchó un ruido extraño allá por el comedor, no muy lejos de la capilla. Se escuchó como si alguien tira una botella al suelo. Omar se quedó muy extrañado y dijo: ¿qué es eso? A lo mejor ha de ser algún perro que se ha de haber metido a la casa de retiro y la ha de haber movido. Aquello se escuchó al final del comedor. No tardaron quizás, pero ni unos 5 minutos, quizás menos, cuando nuevamente se volvió a escuchar otra vez el mismo ruido. Aquel ruido que se escuchó al final hoy se escuchaba más cerca. Se escuchaba entre el comedor y la cocina, que venía hacia ellos. Ahí fue donde Omar sí se perturbó un poco y dijo: esto no ha de ser cosa buena, porque una vez, a lo mejor, podrá ser casualidad, pero ¿y esto? Mientras pensaba o asimilaba qué era aquello, nuevamente se volvió a escuchar el ruido de la botella,
Pero en esta ocasión se escuchó ahí mismo, en el salón principal donde ellos estaban durmiendo, al final, que el grupo de integrantes del Ministerio de Alabanza que estaban, no todos estaban despiertos, algunos estaban dormidos, que incluso roncaban, pero quizás los 2 o 3 que estaban despiertos con Omar se llenaron mucho de miedo y se preguntaban qué era aquello. Cuando, de repente, hubo algo que en realidad los desconcertó e hizo que se les pusiera la piel de gallina. En un abrir y cerrar de ojos, cuenta Omar que donde estaban todos los instrumentos, se empezó a escuchar claramente como si alguien golpea el platillo de la batería, y asimismo el ruido de los diferentes instrumentos. Parecía que algo o alguien se movía entre aquellos instrumentos del ministerio. Todos se quedaron paralizados. Se quedaron con la piel eriza. En aquel lugar no se veía nada. De hecho, la luz de que venía de la calle no alcanzaba a alumbrar donde estaban los instrumentos. Los que estaban despiertos incluso trataban de contener la respiración. Pero ahí fue donde pasó algo incluso peor. Ahí fue donde Omar dice que atrás de su oído empezó a escuchar como una respiración, como si alguien le estaba respirando o jadeando atrás de su oído. Así. Cuenta Omar al escuchar esto, se llenó incluso más de miedo. Trató de hablarle a algunos de los que estaban dormidos, pero no despertaban. Pero raramente o irónicamente, aquel susto o aquello era quizás para él, porque los otros 2 que estaban despiertos con él no escuchaban nada. Omar se llenó mucho de miedo, hasta que al fin, quizás unos segundos después, aquellos jadeos o aquella respiración atrás de su oído, de su oreja, paró. Al siguiente día, le contaron a los que estaban dormidos y ellos dijeron que no habían sentido nada. Con el paso de las semanas, hubo un dato incluso más perturbador, y el cual podría haber sido la explicación de aquellos sustos aquella noche en la casa de retiro. Uno de los integrantes se dice que había jugado la Ouija, aquel juego que si se deja un portal abierto, a lo mejor desata la ira de alguna presencia extraña que andaba en busca de él. ¿Y ustedes qué piensan? Estaré leyendo sus comentarios. Los campos de maíz son lugares que siempre han generado un gran terror, y más aún después de que escuches lo que le sucedió a Dennis y a Reina. Ponte cómodo para escuchar el siguiente relato. Este relato tiene protagonista a mi primo Dennis y a la tía Reina. Esto sucedió unos años atrás, cuando vivíamos en nuestra casa anterior. Por lo tanto, voy a comenzar este relato describiendo aquel lugar. Esto en una zona rural en El Salvador. La casa donde vivíamos antes era la casa del tío Fermín. Aquella casa se encuentra a la orilla de la calle, con un corredor delantero y a la vez un corredor hacia la parte de atrás. Enfrente de aquel corredor se encuentra una arada o potrero, colina arriba. Y en aquel tiempo solían sembrar maíz. Era la época más o menos de junio o julio, lo que significa que aquellos campos de maíz ya tenían más o menos una altura de 1 metro
Una noche, la tía Reina le dijo al primo Denis: Denis, Denis, acompáñame a orinar. Vamos, no quiero ir sola. Eran más o menos las 11:30 de la noche, cuando los dos se dispusieron a ir a orinar afuera. Pero no encendieron las luces debido a que ya era un poco tarde y no querían despertar al resto de la familia. Al salir afuera, se percataron que la noche estaba un poco silenciosa, pero a la vez había un ruido de animales que llenaba un poco de misterio la noche. Se escuchaban las aves nocturnas y se escuchaba uno que otro ruido allá en medio de las matas de maíz. Cada uno orinando por su lado estaban, pero en el silencio de la noche estaban cuando un ruido hizo que la tía Reina se asomara a ver hacia la parte donde estaban los campos de maíz. Un ruido que movió algunas matas. Ellos pensaban que era algún animal que se encontraba ahí, debido a que en la noche era muy común que estos rondaran muy cerca de la casa e incluso en medio de aquellos campos de maíz. Pero exactamente, ¿qué sucedió aquella noche? La tía Reina, mientras miraba hasta los campos de maíz, pudo escuchar algo diferente y que la dejó un poco perturbada. De repente, la tía Reina escuchó como que algo se movía y escuchó como que habían huesos allá en medio, como que tornaban huesos. Ella rápidamente llamó al primo Denis. Le dijo: Denis, Denis, ven, escucho algo allá en medio de los campos de maíz. El primo Denis se asomó y le dijo: ¿qué pasa? Ven, mira, allá en medio se escucha como que mueven las matas de maíz y también se escuchan como huesos. El primo Denis, al afinar su oído, también se pudo percatar que era exactamente lo que ella decía, como si algo se revolcaba en medio de las matas de maíz, justamente en medio, y que las movía. Se escuchaban como huesos tronando, huesos, como un costal de huesos. La tía Reina se quedó paralizada y no reaccionaba. Entonces Denis le decía: Reina, Reina, ¿qué pasa, Reina? Él la movía, la sacudía, debido a que ella estaba prácticamente paralizada, quizás de la impresión, al escuchar aquel horroroso sonido, aquellos espantos allá. Pero la mayor sorpresa se la llevaron cuando de repente comenzaron a notar que aquellos huesos, aquellos ruidos, venían hacia ellos. Los dos, con mucho miedo, y Denis hizo que la tía Reina reaccionara rápido y le dijo: Reina, vamos, entremos, no podemos quedarnos aquí. Y los dos corrieron rápidamente hacia la casa porque aquello se acercaba y se acercaba más y más. Aquella puerta era de madera, la puerta de la casa, la puerta de atrás. Entonces, cuando los dos cerraron aquella puerta, cuenta el primo Denis y la tía Reina que algo impactó aquella puerta. Se escuchó aquel ruido fuerte. Los dos sentían que su corazón les latía a mil y no podían creer lo que les acababa de pasar. Y lo más curioso de esto era que a pesar de lo fuerte de aquel ruido, nadie en la casa se despertó. Todos seguían durmiendo. Los dos, toda la noche, no pudieron pegar un ojo, pensar que aquel espanto se encontraba allá afuera. Pero por la mañana debían corroborar, o al menos ir a ver qué fue aquello, a encontrar señales, alguna pista que les dijera esto fue. Muy temprano, a las 6 de la mañana, los dos se levantaron. Fueron a chequear la puerta y en aquella puerta no habían rastros de nada,
Y para lo fuerte que fue el impacto, tenía que haber habido algo, al menos una rasgadura en la puerta, pero no tenía nada, tampoco en el piso. Luego los dos fueron allá en medio donde se escuchaba que movían las matas de maíz, como si aquello se revolcaba. Y para su sorpresa, tampoco había nada allá en medio. Los dos se quedaron pensando y con mucho miedo, y se preguntaban qué pudo haber sido aquello esa noche, porque la verdad estuvo cerca de atraparlos. ¿Y ustedes tienen algún relato que les haya pasado precisamente en estos campos de maíz? Debido a que en estos lugares son muchos los misterios que rondan. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Si por las noches caminamos en estos lugares, no sabemos lo que nos puede aparecer. No sabemos si podemos encontrarnos un espíritu errante o alguna entidad maligna. No por ser Nochebuena quiere decir que no estamos expuestos a vivir alguna experiencia paranormal. Prepárate para escuchar el siguiente relato titulado Horror a la luz de la luna. Tenemos de protagonista a Rodrigo. Este relato sucedió quizás unos 12 años atrás, en una zona rural de El Salvador, llamada La Trinidad. Aquel es un lugar donde las casas están separadas por largas distancias. Pero lo curioso de este relato es que sucedió en una Nochebuena, es decir, en un 24 de diciembre. Aquella noche Rodrigo regresaba a casa. Le faltaba alrededor de 1 kilómetro para llegar. Había una luna que iluminaba los árboles, los cuales daban sombra por todos aquellos caminos y por toda la calle. Se sentía una brisa escalofriante y a lo lejos se escuchaban la pólvora que estaban quemando algunos vecinos del lugar por ser Nochebuena. Sucede pues que Rodrigo se apresuraba a casa mientras su esposa e hijos lo esperaban. Como lo dije anteriormente, le faltaba alrededor de 1 kilómetro para llegar. Entre la luz de la luna y la sombra de los árboles, vio que en una piedra no muy lejos de ahí se encontraba una mujer sentada en una piedra con un largo vestido. Rodrigo se detuvo. No tuvo miedo, ya que dijo: debido a que es Nochebuena, hay gente por todos lados. A lo mejor será una vecina del lugar. Cuando la luna iluminó el rostro de aquella mujer con su brillo, Rodrigo se percató que era una mujer hermosa, súper bella, con un cabello largo y muy fino. Él se dijo entre sí: pero qué mujer más linda. Me acercaré para ver quién es. Al menos pasaré a saludarla antes de llegar a casa. La mujer estaba quizás a unos 100 o 150 metros de ahí. Pero lo curioso es que se encontraba en dirección opuesta a donde Rodrigo tenía que llegar, es decir, a su casa. Aquel lugar era un desvío en el cual la calle señalaba hacia qué lugar debía ir, hacia su casa. Sin embargo, la mujer estaba al lado contrario. Rodrigo se acercó a aquella mujer. Él notaba cómo la luz de la luna iluminaba su rostro. Una mujer con un rostro fino, un vestido que le llegaba hasta sus pies. Lo curioso fue que cuando él caminó hacia ella, notó que la mujer estaba siempre a la misma distancia que estaba de primero. Él dijo: qué raro, ya debería haberla alcanzado. Pero no le importó y nuevamente dijo a seguirla.
La mujer se alejaba un poco más. En esa ocasión se levantó de la piedra y empezó a caminar. Él podía escuchar una voz muy fina, una voz suave, entre unas risas, como de una muchacha tierna, lo cual hacían que él quedara encantado con eso, y iba siguiendo y siguiéndola. Pero él, por más que intentaba seguirla, alcanzarla, era casi imposible. La mujer se alejaba más, moviendo aquel cabello entre la luz de la luna y él detrás de ella. Por momentos parecía que la mujer desaparecía cuando pasaba entre la sombra de los árboles, y él seguía detrás de ella. Apresuraba su paso, pero por más que lo intentaba, no la podía alcanzar. Ya habían pasado alrededor de 2 horas, lo cual Rodrigo no se había percatado ni del tiempo ni de la distancia. Pero fue hasta alrededor de las 10:30 u 11 de la noche cuando Rodrigo se dio cuenta que había caminado demasiado. Cuando se percató dónde estaba, Rodrigo se dio cuenta que estaba súper lejos de casa. Rodrigo se percató que había caminado alrededor de 12 o 13 kilómetros siguiendo a aquella mujer, a la cual era casi imposible seguirla. Ahí empezó lo peor para Rodrigo. La mujer se paró enfrente de él, siempre a unos 100 metros de distancia, donde las sombras de los árboles tapaban su rostro. Pero de repente, Rodrigo se percató que aquella mujer ya no era la mujer que él iba siguiendo, ya no era aquella muchacha bella. Aquella mujer no tenía el cabello hermoso, el cual él había visto a un principio. Aquella mujer tenía un cabello horrible, súper enredado y largo, maltratado. También se dio cuenta que aquella mujer tenía unas uñas como garras, feas, descarnadas, y el vestido desapareció para convertirse en un estilo falda. Al asomarse aquella mujer a la luz de la luna, Rodrigo se dio cuenta que era una mujer horrible, con grandes dientes, una mirada escalofriante y con unos senos que le llegaban hasta las rodillas. Entonces a Rodrigo se le puso la piel de gallina cuando de repente aquella mujer se tiró una gran carcajada, una carcajada horrible que le puso la piel de gallina. Rodrigo estaba encendido en fiebre. No hallaba qué hacer. Lo único que podía hacer en ese momento era regresar. Pero estaba súper lejos de casa. Entonces, Rodrigo dio la vuelta y empezó a correr. Mientras tanto, aquella mujer, a grandes carcajadas, venía detrás de él y le gritaba: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No que me querías alcanzar? Aquí estoy, ven y abrázame. Y Rodrigo corría. De vez en cuando él giraba su vista y veía cómo la luz de la luna iluminaba aquel rostro horrible, feo, hasta que por fin alcanzó a ver que había una pequeña iglesia
en ese vecindario, el cual la persona encargada estaba cerrando la puerta. Rodrigo, desde muy lejos, le gritó: «No cierren la puerta, no la cierren, déjenme entrar, que ahí viene una mujer que me quiere llevar». La persona que estaba cerrando la puerta se quedó extrañada y dijo: «¿Pero qué es esto?». Rodrigo, al llegar donde él, le dijo: «Cierre la puerta, ciérrela, que ahí viene». Rápidamente cerraron aquella puerta y aquella mujer se paró enfrente de la iglesia. El hombre que le abrió la puerta todavía nos explicaba qué estaba pasando, y Rodrigo, entre la voz entrecortada y con una respiración agitada, le dijo al hombre: «Gracias». El hombre le respondió: «Pero gracias, ¿por qué?». Justamente cuando él preguntó, allá afuera, la mujer se tiró una gran carcajada y le dijo: «Tienes suerte que no te alcancé, pero en la próxima vez no te me escaparás». Y fue así como Rodrigo se dio cuenta y le contó a aquel hombre que era la mismísima ciguanaba la que lo venía siguiendo. Aquel espíritu, aquella mujer horrible que vaga por los ríos y barrancos, especialmente en noches de luna llena, y que especialmente le aparece a hombres mujeriegos. Fue hasta el siguiente día que Rodrigo llegó a su casa. Su familia, con una gran preocupación, le preguntó qué le había pasado. Él les contó todo, y eso lo quedó de experiencia para no dejarse llevar o empezar a cortejar a mujeres en la oscuridad, mujeres que están solas, porque sabemos que esta mujer le aparece especialmente a los hombres borrachos y a los mujeriegos, es decir, la ciguanaba. Una señora vivía sola en una casa muy cerca del río, la cual tenía un bebé y 2 niñas. Acompáñenme a descubrir qué fue lo que sucedió en aquella ocasión. Pongan mucha atención al relato que les voy a contar, porque este me lo contó un compañero de escuela llamado Oscar. De hecho, Oscar me contó también el relato de los gritos del diablo. Por lo tanto, prepárense para lo que van a escuchar. Esta era una señora que vivía en el campo. No muy lejos de su casa había un río, quizás a unos 50 o 60 metros de ahí. Y para llegar al río debía bajar por unos caminos o veredas. Aquella señora tenía 2 niñas de 7 y 9 años de edad. También tenía un bebé de un poco más de 1 mes de nacido. Ella vivía nada más con sus 2 hijas y su bebé en aquella casa. Y las casas de los vecinos estaban bastante retiradas. Una mañana la señora pudo notar que tenía mucha ropa acumulada y debía ir a lavar. Le dijo a sus 2 pequeñas: «Niñas, por lo visto, debemos ir al río». Y dijo: «Vamos a aprovechar que el bebé aún sigue despierto. Apurémonos, démonos prisa». Pero mientras estaban preparando la ropa, aquel bebé se durmió. La señora no lo podía creer y dijo: «No puede ser. El bebé se ha dormido y mi idea era que mientras estuviéramos lavando, una de las niñas lo cuidara. ¿Y ahora cómo hago? No me lo puedo llevar así para el río». Ella pensó: «A lo mejor lo puedo dejar en la hamaca del corredor, durmiendo. Y si al caso escucho que llora, lo puedo venir a traer o mando a las niñas». Entonces, prepararon la ropa
y comenzaron a bajar aquellos caminos, dejando al bebé dormido en aquella hamaca en el corredor. La señora iba muy confiada, debido a que casi no recibía visitas. De hecho, era raro que alguien pasara cerca de aquella casa. Por lo tanto, se dijo, todo estará bien. Allá estaba en el río lavando, cuando de repente la señora escuchó los llantos de su bebé, allá a lo lejos. Pudo escuchar cómo aquel niño lloraba y lloraba, allá en la casa. La señora dijo, no puede ser, ya despertó. Le dijo a sus dos pequeñas, niñas, quédense acá, voy a ir a traer al bebé, por lo visto ya se despertó. Y la señora comenzó a subir por aquel camino desde el río a su casa, dejando a sus dos pequeñas allá en el río lavando. Cuando llegó a la casa la señora, se llevó una gran sorpresa, porque aquel niño ya no estaba en la hamaca en el corredor. Pero lo más extraño era que ella todavía podía escuchar los llantos del bebé, pero no lograba saber de dónde venían. Muy preocupada, nerviosa, comenzó a rodear aquella casa, escuchando aquellos llantos de aquel bebé que no cesaban. Pero de un momento a otro, aquellos llantos cesaron y ya no se escucharon más. La señora se preocupó aún más y más nerviosa. Lo buscaba por todos lados, atrás de la casa, adentro, quizás en los alrededores, en el monte, y aquel niño no aparecía. Después de rodear la casa una vez más, la señora se llevó una gran sorpresa cuando llegó al corredor. Resulta que en medio del corredor estaba un niño parado, más o menos a unos 10 metros donde estaba ella. Aquel niño tenía un gran sombrero, un charro enorme, todo de blanco, una gran panza, pero había un detalle que a la señora le preocupaba más incluso. Aquel niño de más o menos 1 metro de altura tenía los pies para atrás, al revés. La señora se quedó fría, paralizada cuando vio a aquel pequeñito, aquel niño con el gran sombrero parado allá. Y lo peor era que tenía una cara malévola, una cara horrible. La señora le preguntó, ¿dónde está mi bebé? Y aquel niño solamente sonreía. Nuevamente la señora le volvió a preguntar, ¿dónde está mi bebé, te digo? Y aquel niño seguía sonriendo con aquella risa malévola. Por tercera vez la señora le volvió a preguntar con aquellos gritos desgarradores, ¿dónde está mi bebé? Te digo, ¿dónde está? Dime, respóndeme. Para que, con una voz bastante tenebrosa, aquel niño le respondió, me lo comí, me lo comí. La señora no se lo podía creer, y esto incluso hizo que le preguntara por una 4ª vez que si dónde estaba su bebé. Y nuevamente le volvió a responder, me lo comí, me lo comí. Y se reía y se carcajeaba. Después de un rato de estarlo interrogando, la señora vio hacia los cuartones o vigas que tiene el corredor del techo y pudo ver cómo estaban las tripas u órganos de su bebé colgando de allá de los cuartones del tejado. Ella no se lo podía creer. Rápidamente se le llenaron sus ojos de lágrimas y aquel niño seguía parado ahí con aquella cara malévola. Entonces ella salió corriendo hacia el río a traer a sus niñas, a avisarles, a decirles lo que estaba pasando.
Pero cuando llegó al río, la señora se llevó una gran sorpresa. Resulta que sus dos niñas ya no estaban. Aquel lugar estaba solo. Pero, ¿por qué no las encontró ya en aquel lugar? Resulta que a sus dos niñas, la ciguanaba se las había llevado. Aquella mujer, aquel espíritu que ronda en los ríos y barrancos. La señora se quedó sola en un mismo día, sin hijos. La ciguanaba es la madre de aquel niño del sombrero llamado el Cipitío, que son muchos los relatos que se cuentan de este. Por lo tanto, nocturnos, hay que tener cuidado y no dejar nunca solos a nuestros niños, a nuestros bebés, porque no sabemos la clase de espíritus o seres que rondan en los alrededores, y no importa la hora, no importa el lugar. A cualquier hora, a los pequeños los acechan. Tengan cuidado si ustedes tienen pequeños, tienen hijos o hermanitos menores. Nunca los dejen solos, porque no sabemos lo que les puede pasar. El andar cerca de los ríos, cuando ya ha caído la noche, podría ser un gran peligro y así encontrarnos con algo no deseado. Prepárate para escuchar el relato El miedo a caballo. Presten mucha atención, porque la historia que les voy a contar es una de las que contaban los adultos cuando yo era niño. Esta es una de las historias más temidas de la época, debido al lugar donde sucedieron los hechos. Sucedió pues que había una pareja de ancianos, quizás en sus 70 años. Un día la señora enfermó, alrededor de las 4 de la tarde. El esposo le dijo: voy a ir a buscarte medicina. Pero ella le dijo: viejo, ya es un poco tarde, mejor ve mañana. Pero él, al verla que empeoraba cada vez más, dijo y preparó su caballo y salió camino a la ciudad para buscar la medicina para su esposa. Debía pasar un lugar que le llaman El Rillón. Esta es una quebrada donde hay un puente, y enfrente de ese puente hay una poza. Eran alrededor de las 5 de la tarde cuando él iba rumbo a la ciudad. La ciudad estaba a 3 kilómetros de ahí. Entonces él venía casi a las 7 de la noche de regreso. La noche se tornaba oscura. Él estaba a una vuelta de llegar a este lugar que le llaman El Rillón, cuando de repente giró la mirada hacia el frente, y su sorpresa fue que ahí había una mujer sentada en una piedra, súper linda. Entonces, él, muy altaneramente, le dijo: señorita, ¿qué hace aquí sola a estas horas de la noche? Ella le dijo: estaba esperando a alguien, pero se ha tardado un poco. El Señor le dijo: tenga cuidado, a estas altas horas de la noche se la pueden robar. Ella solamente sonrió. Verdaderamente le gustaba a él. Entonces le dijo: señorita, ¿la llevo a caballo? Súbase. Ella le dijo: con gusto, señor, aunque me da un poco de pena. Entonces la subió en el caballo y se la llevó. No habían cruzado palabra en ese pequeño tramo, desde esa vuelta
al puente. Entonces, antes de llegar al puente, ella le dijo: disculpe, señor, aquí me quedo. Él se quedó muy extrañado y le dijo: ¿cómo se va a quedar en este lugar? Pero ahí fue donde se llevó el gran susto de su vida. Se le quedó viendo a sus manos y vio que sus manos eran feas, parecían garras, todas descarnadas. Cuando giró la vista, vio a aquella mujer con unos senos que le llegaban casi a las rodillas, un pelo enorme y una cara fea, enormes dientes. Ya en ese momento, él iba básicamente mudo de la impresión. La mujer le dijo nuevamente: aquí me quedo. Y cuando iban justamente enfrente de la poza, dijo y se tiró a esta, carcajeándose, unas carcajadas feas que a nadie le gustaría escuchar. El señor no podía decir una sola palabra. Y aquella mujer en la poza se carcajeaba más y más, mientras él trataba de huir en el caballo. Él iba encendido en fiebre, mientras aquella mujer se carcajeaba más y más. Entonces, él llegó a la casa y tocaba la puerta, pero su esposa no abría, porque al preguntar, él no podía contestar que era él. Él tocaba aún más la puerta. Ella preguntaba: ¿quién es? Y él solamente hacía este ruido. ¿Quién es?, decía ella. Y nuevamente él. Ella se preocupó mucho, pero se acordó que su esposo aún estaba afuera. Esperanzada que fuera su esposo, abrió la puerta. Cuando abrió la puerta, aquel hombre iba pálido, parecía una momia. No podía hablar. Por más que ella intentó calmarlo, aquel hombre estaba paralizado en miedo. Una fiebre súper alta. Fue así que el hombre pudo hablar hasta el tercer día y le dijo: vieja, esa noche en el puente fue la ciguanaba la que me salió. Fue una mujer fea, la que tanto mencionaban, que vaga por los barrancos y ríos. Se me apareció a mí. Entonces, ella le dijo: yo te lo advertí, pero eso queda de experiencia para la siguiente vez. Ten cuidado si andas en noches de luna llena o entre barrancos, ríos o quebradas, porque ahí ronda la ciguanaba, aquella mujer que fue destinada a vagar por estos lugares y seducir a hombres mujeriegos o borrachos. Hernán se llevaría una gran sorpresa cuando volvía a casa. Ya le habían advertido, pero él no había hecho caso. Ponte cómodo para escuchar el relato El horror me persigue. Este relato me lo ha contado Hernán, como ya lo mencioné, y cuenta que le sucedió a él en su etapa de adolescencia. El lugar, el campo, en El Salvador. Buenos nocturnos. Antes de seguir el relato, les pido recrear en su mente cada escenario que vamos a contar, para así también ustedes estar prácticamente más al tanto de lo que hoy les traigo. Cuenta Hernán que en aquel entonces
Ellos vivían al final de un callejón. Aquel callejón tenía una pequeña colina, es decir, había que rodearla. También esa colina, a sus faldas, tenía un bosque y había otro pequeño bosque antes de llegar a su casa. Hernán, como estaba en su etapa de adolescencia, solía regresar a casa a altas horas de la noche. A veces se quedaba jugando cartas con sus amigos o visitando a los vecinos, o dependiendo de alguna actividad que hubiera en el vecindario. Ya su mamá lo había regañado en muchas ocasiones, que él volvía demasiado tarde, pero él no le hacía caso, a pesar de que en algunas ocasiones ya había tenido uno que otro susto. Pues aquella noche, cuenta Hernán, que no había luz de la luna, solamente se escuchaban los animales nocturnos, una noche bastante oscura, y a lo cual, desde la calle principal, donde comenzaba el callejón, él debía caminar un poco menos de medio kilómetro para llegar hacia su casa. Eran más o menos las 11:30 p.m. Había un cielo estrellado, pero como ya lo dije, no había rastro de la luna. Hernán comenzó a caminar por aquel callejón y solamente una brisa leve soplaba, la cual movía las hojas de los árboles. Dice Hernán que cuando estaba llegando allá, donde comenzaba el primer bosque, el que estaba en las faldas de la colina, comenzó a escuchar dentro de este como si algo o alguien comenzó a correr en la oscuridad. Él dijo, se paró para escuchar mejor y claramente se escuchaba cómo aquello corría a lo largo de este bosque, de punta a punta, iba y volvía. Y como era la estación seca, es decir, el verano, había muchas hojas en el suelo y era más fácil poder escuchar aquello o aquella persona, lo que fuese, corriendo en la parte de adentro del bosque en la oscuridad. Él dijo, ¿y qué será eso? Y continuó caminando al lado, siempre en la calle, ya que el bosque estaba al lado derecho. Tener en cuenta que Hernán era un poco fuerte de espíritu también, y estaba un poco acostumbrado a este tipo de cosas que le pasaran. Él siguió caminando siempre en la calle, y aquello seguía corriendo de punta a punta en el bosque en la oscuridad. Dice Hernán que lo que corría ahí adentro se paró hasta que él llegó allá arriba, al final de este bosque, en una esquina, donde había un gran árbol de mangos que daba una gran sombra. Dijo Hernán, que bueno, por fin se detuvo, y la noche quedó nuevamente silenciosa. Pero en un abrir y cerrar de ojos, ya que él se encontraba bajo aquel árbol de mangos muy grande, dice que comenzaron a remenear las ramas, comenzaron a sacudir aquellas ramas en las puntas de aquel árbol de mango. Hernán sintió cómo se le heló la sangre, porque claramente parecía como si algo o alguien estaba allá arriba, en las puntas de aquel árbol de mangos, en la oscuridad. Y él dijo, ¿y esto qué es? Y comenzó a caminar, hoy sí, más rápido. Él dijo, ¿qué está pasando? Dijo. Y se recordaba que la medianoche se aproximaba también. Por lo tanto, debía llegar a casa lo más pronto posible. Ya le faltaba poco para llegar a su casa. Solo debía pasar por el segundo bosque, es decir, el bosque más pequeño. Y Hernán, con mucho miedo, comenzó a caminar a paso ligero. De repente se detuvo. Cuenta que enfrente de él estaba un hombre sin cabeza, un hombre que estaba a unos 3 o 4 metros de distancia en la entrada de aquel bosque. Aquel hombre estaba todo de negro, pero que a pesar de que era de noche y estaba oscuro, era fácil identificar que no tenía cabeza. Hernán sintió cómo una gran fiebre invadió todo su cuerpo y se quedó paralizado. Él sentía cómo se le había erizado toda la piel y en su mente pensaba, ¿y esto qué es? Cuenta Hernán que era fácil
saber de que aquel hombre solamente era del cuello hacia abajo, le faltaba la cabeza, todo de negro parado allá, justamente donde estaba aquel pequeño bosque. Y él dice que sentía su cuerpo pesado y en su mente comenzó a recordar las oraciones que su catequista le había enseñado en la doctrina, y como pudo, comenzó a dar pasos, a retroceder y a retroceder lentamente, ya que aquel hombre sin cabeza continuaba parado allá en la entrada de aquel bosque. Y él dice que llegó hasta un árbol de anonas, una fruta del Salvador, donde llegaba una pequeña luz tenue de la noche, y ahí se estuvo. Y él comenzó a rezar más fuerte, porque aquello seguía ahí. Pero él dijo, tengo que agarrar valor porque las 12 ya casi es medianoche y debo regresar a casa. Entonces, como pudo, agarró valor y fuerza y dijo a caminar, pasando a un lado donde supuestamente estaba aquel hombre. Pero para su sorpresa, aquel espectro ya no estaba ahí. Hernán caminaba y caminaba con aquella gran fiebre que recorría todo su cuerpo, y por fin llegó a su casa. Cuando llegó a su casa comenzó a tocar la puerta. Tocaba y tocaba la puerta, y su mamá se apresuró a abrirla, ya que Hernán tocaba muy desesperadamente aquella puerta. Cuando su mamá abrió la puerta, dice que vio a Hernán prácticamente pálido y aquella gran fiebre que no le bajaba. Ella le dijo, ¿verdad que te correteó el diablo, verdad? Y eso te pasa por andar regresando tan noche. Ella comenzó a bañarlo con diferentes esencias, alcohol, 7 espíritus, entre otras, para ver si así le bajaba aquella fiebre. Pero todo su esfuerzo era en vano, porque aquella fiebre no le bajaba. Ella le preguntó que si qué le había pasado, y él le comenzó a contar que lo que se le había parecido lo había comenzado a seguir allá en el bosque, corriendo de lado a lado, para luego subirse al árbol de mangos y así después aparecérsele enfrente en el segundo bosque, prácticamente un hombre sin cabeza. La mamá estaba impactada y le dijo, espero que hayas aprendido la lección con esto, Hernán. Y fue hasta después de 3 días que aquella fiebre por fin le bajó. Él estaba paralizado y con mucho temor, y no podía sacarse aquella escena. Tardó un poco en quitarse ese trauma, debido a que fue bastante fuerte lo que vivió aquella noche. ¿Y ustedes qué piensan, nocturnos? Déjenme en los comentarios su opinión de lo que le pasó a Hernán esa noche, porque en lo personal, cuando me estaba contando este relato, créanme, a mí también se me puso la piel eriza. ¿Qué sería o sería el mismo espanto el que se le apareció en el bosque corriendo, luego en el árbol sacudiendo las ramas, para así luego aparecerse en el hombre sin cabeza? ¿O serían 3 diferentes espantos? Déjenme en los comentarios sus opiniones. También si tienen un relato de miedo que deseen contar, lo pueden dejar en los comentarios o enviarlo a mi correo electrónico. Tengan cuidado si ustedes caminan a altas horas de la noche en lugares solitarios. Y no importa si es en pueblos o en la ciudad, porque también en esas calles rondan los espantos y a lo mejor le suceda algo parecido como lo que le pasó a Hernán. Don Cande regresaba a casa a medianoche, pero nunca se imaginó la aterradora experiencia que viviría. Prepárate para escuchar el relato Los espantos de medianoche. Hay que tener cuidado si volvemos a casa a medianoche. En ocasiones no tenemos idea de los espantos que rondan afuera. Muchas ocasiones estos espantos solo se le aparecen a personas fuertes de espíritu, es decir, personas que no se cortan con cualquier espanto que vean. Este es el caso del relato que les voy a contar en esta ocasión.
Me lo contó la misma persona que lo vivió en carne propia. Estoy hablando de don Candelario, al cual su familia le llama Cande. Bienvenidos nocturnos que escuchan esta historia. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Esta historia o relato dice don Cande que le sucedió en los tiempos del conflicto armado de El Salvador, por lo cual solían andar armados, ya sea con machetes u otras cosas para defenderse. En aquella ocasión, él volvía a medianoche a su casa, volvía donde sus amigos. Llevaba en la mano una radiograbadora, como se acostumbraba en aquellos tiempos, y en la otra mano llevaba una granada artesanal. Difícilmente él se asustaba por algo. Esa noche debía pasar por una gran vuelta que daba a la calle. Una vuelta súper oscura. Pasando aquel lugar, vio que a lo lejos estaba una luz flotando a la orilla de la calle, pegado al cerco. Él se extrañó y dijo: «Qué raro, ¿qué es eso?». Y siguió caminando. Lo que hizo al llegar donde estaba aquella luz, porque no se distinguía qué era aquello, o era una vela, o él dijo: «¿Pero qué es eso?». Se le puso la piel un poco eriza y rodeó aquella luz, caminando al otro lado de la calle. Al terminar de rodear la luz, siguió caminando. No había avanzado quizás ni unos 100 metros más, cuando de repente se escuchó que algo se brincó el cerco. Algo se lanzó rápidamente del cerco hacia el bosque. Él rápidamente imaginó: esto no es cosa buena. Esto tiene que ser obra de aquel que ha de andar por acá. Y le gritó con fuerte voz: «Vete a llorarle al diablo, hijo de P». No había tardado de decir aquella frase, cuando en un abrir y cerrar de ojos, detrás de él traía a un niño que lloraba desconsoladamente. Aquel niño venía quizás a unos 3 metros de distancia. Él dijo: «Mierda, ¿y esto qué es?». Mientras tanto, aquel niño se acercaba rápidamente a él. Él aceleró el paso, y mientras él más rápido caminaba, aquel niño lo seguía. Él decía en su mente: «Le voy a tirar la granada». El problema era que aquel niño no le daba chance para tirarla, porque si se la lanzaba, también él iba a salir golpeado de la explosión. Él dijo: «¿Qué hago? Ese niño me quiere agarrar, viene hacia mí». En una mano llevaba la radiograbadora y en la otra llevaba la granada. Por más que intentaba tirársela, no podía. Al fin de tanto, llegó a su casa y aquel niño detrás de él llorando, gritos desconsolados.
Cuando llegó a la casa, no usó incluso la entrada para llegar a ella, sino se brincó el alambrado o alambre de púas por encima. Él entró a la casa, cerró la puerta y aquellos llantos cesaron. Pero desde allá, atrás de los alambres de púas, una voz le gritó: allí espérame, ya vuelvo, hijo de... Era la voz de un hombre. Entonces, don Cante se llenó incluso más de miedo. Por todo el camino, incluso cuando aquel niño lo venía siguiendo, no sintió aquel temor, pero al escuchar aquella voz, una voz gruesa que le gritó eso, ahí sí se llenó de miedo. Hay que tener cuidado si caminamos a altas horas de la noche. No sabemos qué clases de espantos habrán. No vaya a ser que veamos alguna luz en el camino flotando, o algo se brinque del cerco. Aparezca aquel niño quizá llorando detrás de nosotros, o nos griten de lejos algo como le gritaron a este hombre. Un relato con un final trágico. Ponte cómodo y así escuchar el relato titulado Algo se oculta en el bosque, porque lo que le sucedió a Miguel, sin duda alguna, te va a dejar desconcertado. ¿Saben quién es el Cipitío? ¿Han escuchado algún relato de este? A lo mejor sí, porque anteriormente yo ya los he contado en el canal, pero por si se les ha olvidado, a continuación se los voy a describir. Se cuenta que el Cipitío es un espíritu errante que vaga por los bosques, ríos, montañas o zonas solitarias. Este tiene quizá la altura de 1 metro y sus características son las siguientes. Lleva un gran sombrero, es barrigón. En muchas ocasiones se dice que viste todo de blanco, pero lo que en realidad eriza la piel son sus pies para atrás. Otra característica es que come ceniza en las hornillas o cocinas de adobe que utilizaban los abuelos en el campo, así como lo enamorado que es con las muchachas lindas que lavan en los ríos, lanzándole piedritas y silbando, pero nunca se deja ver. Según la mitología, este ser no es malo. De hecho, se dice que es inofensivo. Pero por favor, pongan mucha atención a lo que les voy a contar. Cuenta Santos que esto sucedió cuando él era apenas un niño de unos 10 o 12 años de edad más o menos. Esto tiene lugar en una zona rural, en la ciudad de Tejutepeque, en El Salvador, donde el protagonista es un vecino de él, de aquel tiempo. El nombre de este vecino era Miguel, quien vivía más o menos a 1,5 kilómetros de la iglesia o capilla del vecindario. Pero el detalle era que su casa se encontraba en medio del bosque y prácticamente Miguel vivía solo. Algo que debemos tomar en cuenta en este relato es que Miguel nunca faltaba los domingos por la tarde a la celebración de la palabra que se realizaba en la iglesia o capilla. Esta celebración de la palabra es más o menos como una misa, pero le hacen falta algunos ritos. Sucedió pues que una tarde de domingo Miguel faltó a la iglesia. Todos, al darse cuenta que Miguel no se encontraba, se extrañaron un poco, debido a que, como ya lo mencioné anteriormente, él nunca faltaba y siempre asistía a esta. Pero muchos vecinos dijeron, a lo mejor se encuentra enfermo o tuvo algo, una emergencia, y por eso no vino. Pero lo raro comenzó cuando el siguiente domingo
se volvió a repetir la historia. Miguel nuevamente volvió a faltar a la iglesia. Y ahí sí, varios de los habitantes se preocuparon mucho, debido a que, aparte de faltar a la iglesia, ya hacía más o menos 2 semanas de que nadie había visto a Miguel en el vecindario. Todos, muy preocupados, comenzaron a averiguar, comenzaron a preguntar en los alrededores si alguien había visto a Miguel. Pero era muy extraño, porque por más que intentaron averiguar o preguntaron, nadie sabía nada. Parecía que Miguel había desaparecido de la faz de la tierra. Todo el vecindario se escandalizó, porque ya eran más de 2 semanas que nadie tenía noticias de Miguel. Días después, cuenta Santos que cuando se encontraban en la búsqueda de averiguando y preguntando por todos lados, vieron que allá a lo lejos, en dirección de la casa de Miguel, sobre el bosque, andaban buitres o zopilotes volando. Santos le dijo a su padre: «Papá, mire, aquellos zopilotes están justamente en dirección de la casa de Miguel». Y así fue, donde alertaron a los demás vecinos, y todos al ver esto se llenaron de una gran preocupación. Se pusieron de acuerdo, quizás un grupo de unas 5 o 6 personas, para ir a ver qué era lo que estaba pasando en la casa de Miguel. Santos acompañó a su padre y a los vecinos para ir a ver qué era lo que estaba pasando allá. Cuando llegaron a la casa, la primera gran sorpresa fue que encontraron las puertas de esta abiertas de par en par. Pero lo raro era que Miguel no se encontraba. Miguel no estaba en esta. La puerta del frente y la puerta de atrás de la casa abiertas. Un silencio aterrador invadía aquel ambiente. Todos decían: «Aquí sí está pasando algo raro. Tenemos que encontrar a Miguel a toda costa». Y comenzaron a buscar a Miguel en los alrededores de aquella casa. Unos se fueron ladera abajo, otros entre el bosque, y otros en la parte del frente de la casa y otros en la parte de atrás. Pasaron quizás unos 3 o 4 minutos, cuando de pronto se escuchó un grito. Uno de los vecinos, con fuerte voz, dijo: «Aquí está, lo encontré, vengan». Todos se dirigieron a la parte de atrás de la casa, donde había muchos árboles de café. Dice Santos que aún le genera escalofríos aquella escena que vieron. Lo primero que encontraron fue una rama de un árbol de café completamente lisa, es decir, desgastada, como si alguien la tomara con fuerza hasta quitar la cáscara de esta. Pero donde sí se les heló la sangre fue cuando vieron a Miguel tirado sobre el suelo, tratando de agarrarse de esta rama para levantarse, y ya según era su debilidad, la volvía a soltar. Y era ese el motivo del por cual aquella rama estaba completamente desgastada y lisa. Aquella escena era bastante traumante, porque claramente podían notar que Miguel tenía toda su espalda prácticamente destrozada, y lo raro era que aún sangraba. Pero la pregunta aquí sería: ¿por qué Miguel sangraba de su espalda? Pues cuenta Santos que Miguel tenía una gran cantidad de azotes proporcionados por algo o alguien en su espalda. Todos al ver esto trataron de ayudarle, ya que Miguel no parecía estar consciente e incluso no podía hablar. Consiguieron un tronco o viga
y a este le amarraron una hamaca para poner así el cuerpo de Miguel y así sacarlo de aquel sitio para luego llevarlo al hospital. Estuvo internado en el hospital varios días en estado grave. Lo trasladaron hacia el hospital de la capital, pero milagrosamente sobrevivió. Y fue ahí donde después de 2 semanas Miguel finalmente recuperó el habla. Lo primero que todos hicieron fue preguntarle: Miguel, háblanos, cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué terminaste en ese estado? Y de hecho, cuéntanos, ¿qué fue lo que te mandó incluso al hospital o casi te mata? Miguel aún temblaba un poco y su voz temblorosa comenzó a hablar y a contar qué era lo que había pasado aquel día. Miguel comenzó diciendo lo siguiente: aquella tarde yo me encontraba tranquilamente dentro de mi casa. Eran más o menos las 5 p.m. cuando de repente comenzaron afuera, a lo lejos, unos silbidos. Aquellos silbidos eran muy finos, a lo que yo pensé que algún vecino se acercaba y por lo tanto no le puse mucha atención. Después de esto yo seguí en lo que estaba haciendo. Eran más o menos las 5 p.m. Pero después, allí afuera, en la parte de atrás de la casa, comenzaron unas risas. Eran unas risas como las de un niño, quizás de más o menos unos 10 años de edad, pero no parecían unas risas normales, sino más carcajadas bastante extrañas. Yo al escuchar aquello me extrañé un poco y decidí abrir la puerta de atrás para ir a ver qué era lo que estaba pasando, debido a que había ido a chequear al frente, pero no había nada, y precisamente aquellas carcajadas eran de la parte de atrás. Cuando abrí la puerta me llevé una gran sorpresa, debido a que justamente enfrente de mí se encontraba parado un niño con un gran sombrero y una gran panza, todo de blanco. Aquel niño tenía una cebadera cruzada, la cual es como un cesto hecho de hilos gruesos que se usa en el campo para poner cosas y llevar colgando a todos lados. Pero donde en realidad sentí un gran miedo es porque además de la gran panza que tenía y el gran sombrero, aquel niño tenía en su mano derecha un lazo que sin duda alguna lo iba a utilizar. Yo cuando vi aquel lazo intenté correr, pero no pude escapar. Ya no me dio tiempo de entrar a la casa porque me iba a alcanzar. Entonces traté de huir hacia el bosque, pero fue inútil. Aquel niño me dio alcance justamente a los pies de ese árbol de café y comenzó a azotarme, a pegarme fuertemente con el lazo que tenía en su mano. Yo, por más que intenté huir, no pude. Y mientras me azotaba, aquel niño carcajeaba más y más. Créanme, pensé que esa sería mi muerte. Todos al escuchar esto se quedaron con la piel eriza, atónitos, y nadie decía una palabra en aquella habitación de hospital. Miguel les dijo: aún puedo escuchar esas carcajadas en mis oídos, las siento en mi cabeza, debido a que eran unas carcajadas feas. Aquel niño con su gran panza y ese gran sombrero, creo que será difícil o imposible olvidar eso que pasó ese día. Este ser que lo dejó en este estado se trataba del Cipitío,
aquel niño hijo de la ciguanaba, que según la mitología es inofensivo, pero como vemos nocturnos en este relato, se puede notar o se puede ver que el cipitío a lo mejor es bastante peligroso, así como aquel relato donde el cipitío se come a un niño. Ahora, a Miguel le tocó sufrir las consecuencias o vivir una escena paranormal horrible. Tengan cuidado si ustedes viven en una casa sola o a lo mejor visitan lugares solitarios en el bosque. No vaya a ser que, así como Miguel escuchó aquellos silbidos y las carcajadas, así también ustedes comiencen a escucharlos y tengan una visita horrible del cipitío. Y ustedes nocturnos, ¿qué piensan de este relato? Como lo mencioné, un relato 100% real. Déjenme en los comentarios sus opiniones. Este era un hombre que siempre le gustaba caminar a altas horas de la noche, pero entre una de tantas noches pasó lo inimaginable. Acomódense para escuchar el siguiente relato. La historia que les traigo en esta ocasión la escuché en mis tiempos de escuela. Por lo tanto, no muchas personas cercanas a mí la conocen. Presten mucha atención. Este era un hombre que volvía a casa a la medianoche. Esto sucedió en el campo. La noche se tornaba oscura. No había una estrella en el cielo, debido a que había muchas nubes y una pequeña brisa que acariciaba las ramas de los árboles. Aquel hombre acostumbraba a caminar siempre a altas horas de la noche, y su mujer, por supuesto, lo esperaba despierta. Nunca había tenido altercado alguno. Esa noche escuchó algo inusual. A lo lejos se escuchó que un hombre gritó, y él ignorantemente le contestó: ¡Ah! Y la respuesta fue en cuestión de segundos. Él solamente dijo: ¡qué raro! ¿Quién gritará a altas horas de la noche? Los gritos vienen en dirección de la casa de Mario o la de Pedro. Y siguió caminando. Aún le faltaban alrededor de 1 kilómetro para llegar a casa, cuando nuevamente se escucharon aquellos gritos. Y él nuevamente le volvió a contestar: ¡Oh! Y siguió caminando. Y siguió esa secuencia hasta cuando ya le faltaba quizá medio kilómetro. Él notó un detalle. Aquellos gritos se escuchaban más y más cerca, y más constantes, es decir, se escuchaban más a menudo. Ahí se empezó a llenar de miedo y comenzó a acelerar el paso. Entonces, cuando escuchaba que aquellos gritos venían más y más cerca, el hombre dijo a correr, y aquellos gritos se acercaban más y más, y eran más constantes. Lleno de miedo, corría y corría, y llegó a la casa, tocando la puerta rápidamente. ¡Vieja, vieja, abre, abre la puerta! La mujer quedaba muy extrañada al escuchar a su marido tocar la puerta de aquella manera, y él le decía: vieja, vieja, abre. Ella corrió a abrir la puerta. Cuando le abrió la puerta y entró, la cerraron rápidamente, y algo muy fuerte impactó aquella puerta. Entonces, ella le preguntó: ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes así? Aquel hombre iba frío, pálido. No había terminado de preguntar la mujer cuando de afuera se escuchó una voz que les gritó: hijo de P.
porque venía por Santa Rosa de Lima, por eso no te alcancé. Si te alcanzo, te llevo. Nadie más puede gritar en la noche. Tener en cuenta que Santa Rosa de Lima era una ciudad que estaba a unos 200 kilómetros de ahí. Dicen que en la noche nadie más puede gritar más que solo el caballero de la noche, es decir, el mismo demonio. Por lo tanto, si ustedes andan por lugares solos, oscuros en la noche, en el campo, y ya es quizá medianoche, regresen a casa rápido y no griten, porque si lo hacen, a lo mejor invoquen a aquel que es el único que grita en la noche. Tengan mucho cuidado.